Hola a todos, yo soy Sofía Cárdenas, yo soy psiquiatra por el Instituto de Neurología, UNAM, y también tengo una maestría en prevención y tratamiento de conductas adictivas por la Universidad de Valencia. Hoy yo les voy a hablar a todos ustedes de los trastornos relacionados con sustancias o adicciones. Vamos a empezar con un poco de epidemiología. Todos estos datos salen de la ENCODAT que se realizó en el 2016-2017. Es una encuesta que se hace a nivel nacional. Su edición previa fue en el 2011. Entonces aquí nos dicen que en México el uso de cualquier droga alguna vez en la vida fue del 10.3% contra el 7.8% que se vio en los registros del 2011. También vemos que en adolescentes aumentó cuando esto es de 6.4% y antes era del 3.3%. La prevalencia de uso de sustancias en general en todo México es del 2.9% y de dependencia, es decir, de una adicción en sí, es del 0.6%, siendo mucho más predominante en hombres. En esta gráfica vemos la distribución por grupos de edad de dependencia, o sea, ya de una adicción. Como ven, la edad más afectada es 18 a 34 años, que es la edad más productiva, lo que se va a ver reflejado también en la situación económica. Y le sigue la adolescencia de 12 a 17 años, siendo hombres y mujeres muy similares en este caso. Eso es grave porque recuerden que los adolescentes siguen en desarrollo. Nuestro cerebro deja de desarrollarse por ahí de los 23 a 25 años. Entonces, cuando le metemos sustancias desde antes, alteramos su desarrollo normal, nos predispone a tener mayor adicción y otras enfermedades en general. Y también esta gráfica nos dice la tendencia del inicio del consumo de alguna sustancia en la vida. Entonces le preguntan a la gente cuándo fue la primera sustancia que consumiste y nos dicen la edad. Si bien en el 2002 era entre los 19 y 23 años más o menos que empezaban el consumo, la proban por primera vez. Pero ya ahorita está por ahí de los 17 años y la tendencia va reduciéndose en cuanto a la edad, lo cual es grave porque es un grupo vulnerable y es un grupo que va a afectar mucho en el futuro su salud. Entonces, ¿qué son las adicciones? En general, los trastornos adictivos son enfermedades crónicas con recaídas en el cual destacan los conceptos de pérdida de control sobre el consumo, la continuación a pesar de las consecuencias negativas que el consumo trae y la búsqueda y uso compulsivo de la droga. Es importante notar que es un trastorno crónico, es decir, no se cura, se puede tratar, pero siempre se tiene como esa predisposición a recaer. Y es una enfermedad del cerebro, es un trastorno franco, no es un problema moral ni de voluntad. ¿Sí? El DSM nos da 4 grupos para hacer un buen diagnóstico de un trastorno adictivo: la pérdida de control, la disfunción social, el uso riesgoso y los criterios farmacológicos. En la pérdida de control hace referencia a que se aumenta el consumo o se utiliza por mayor tiempo de lo que se planeaba. Es decir, si yo normalmente digo, bueno, quiero salir este viernes y regreso a mi casa a las 11 de la noche, lo hago. Pero en adicción no. Se siguen y a veces se continúan por todo el fin de semana o con una semana completa. También hay deseos e intentos fallidos por disminuir o regular el consumo. Es gente que dice, ya no quiero tomar tanto, ya no quiero acabar hasta las chanclas, o ya no quiero seguir consumiendo, pero no lo logran. También invierten mucho, mucho tiempo en conseguir la sustancia, en utilizarla y o en recuperarse de sus efectos. Y también en este apartado entra algo que se llama craving. El craving, o su traducción en español que es ansias, es un deseo muy intenso de consumir, es sentir que ya se necesita la droga. Es como cuando yo voy y digo, ya voy a salir y se me están antojando unos tacos y solo pienso en tacos y digo, ya necesito comer unos tacos porque no los saco de mi cabeza. Es algo similar, pero muchísimo más intenso. Y este concepto es muy importante porque es un gran factor predictor de recaídas. En el apartado de disfunción social
vemos que las personas tienen un incumplimiento de sus obligaciones normales, ya sea trabajo, escuela, en el hogar, con la pareja, con la familia, con todo. Además, van a tener problemas por este consumo con estas situaciones, ¿no? Van a tener problemas con las parejas, con la familia, tienen condicionado el trabajo, pero continúan el consumo a pesar de que saben que es por eso. Y también hay un abandono social, se alejan de la gente, de sus amistades normales, de la ocupación, de lo laboral e incluso recreacional. Esto es, los hobbies los van olvidando. Todo lo que les gusta hacer pasa a segundo plano porque la prioridad número uno para las personas es el consumo de la sustancia. El uso riesgoso nos dice que se consume en situaciones que ya provocan un riesgo. Puede ser que yo vaya a un barrio peligroso, a altas horas de la noche para conseguir mi sustancia o consumir. O cuando manejan en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia, eso es uso riesgoso, ¿no? Y también involucra que se consume a pesar de que ya se sabe que tienen consecuencias físicas o psicológicas por su consumo. Yo ya sé que mi hígado está destruido, pero no dejo de beber, ¿no? Ya estoy teniendo alucinaciones constantes y psicosis por mi consumo de marihuana, pero la siguen consumiendo. Y finalmente están los criterios farmacológicos. Los criterios farmacológicos son los más biológicos, digamos. El primero es la tolerancia. La tolerancia es la necesidad de consumir más para obtener el efecto que yo tenía previamente, o que cuando consumo lo mismo que consumo normalmente tengo un menor efecto. Hay otros tres tipos que podemos agregar de la tolerancia. Uno es la tolerancia aguda. La tolerancia aguda es cuando esta tolerancia viene muy pronto. Por ejemplo, en cocaína inicia con una línea y al poco tiempo ya la voy aumentando. Es muy rápido. La tolerancia invertida es cuando en lugar de tener que aumentar la cantidad de sustancia para el mismo efecto, tengo que disminuirla. Ya con menor efecto siento lo que antes. Y esto puede ser por dos situaciones principalmente. Una es porque tengan alta liposolubilidad, o sea que se guarda en la grasa y entonces eso hace que se va liberando más lentamente y cuando agrego más sustancia pues me da mayor efecto. O que ya hay un daño metabólico, es decir, tengo insuficiencia hepática, entonces no puedo metabolizar adecuadamente el alcohol y pues me emborracho previamente, ¿no? Con menos cantidad. Y finalmente está la tolerancia cruzada. Esto es que tengo tolerancia a otra sustancia al desarrollar mi tolerancia a la sustancia habitual. Esto es generalmente en grupos farmacológicos similares. Por ejemplo, si yo tengo mucha tolerancia al alcohol, es muy probable que tenga mayor tolerancia a benzodiazepinas. Y el segundo criterio farmacológico es la abstinencia. La abstinencia es un síndrome que se presenta cuando se disminuye el consumo o se cesa. Suele ser un síndrome muy específico a cada sustancia, pero en todos hay algunas cosas en común. Sobre todo hay un afecto muy negativo, hay mucha irritabilidad, hay ansiedad, hay preocupación, y los síntomas físicos de este malestar puede variar, ¿no? Por ejemplo, en la de opiáceos hay mucho dolor, en la del alcohol hay temblor también, riesgo de convulsiones, etc. En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo se genera? Todas las sustancias de forma directa o indirecta actúan en un circuito que todos tenemos que se llama motivación y recompensa, que está mediado por dopamina. Entonces lo que hace este circuito es que libera dopamina y la dopamina hace que sintamos placer. Y esto lo que hace es que siento placer porque va a reforzar mi supervivencia. Es principalmente en alimentación, reproducción, apego, relaciones sociales. Todos estos se llaman reforzadores naturales y son cosas buenas, entonces mi cerebro lo interpreta como placentero y me refuerza que lo siga haciendo. Comer es bueno para mí, entonces me refuerza que lo siga haciendo. Si comer o tener relaciones sexuales fuera desagradable, pues probablemente no lo haríamos tanto, ¿no? Y eso evitaría que nuestra especie siguiera viviendo.
Entonces las sustancias entran en este circuito y digamos que las hackean. Como les decía, todo esto está mediado por la dopamina, modula estos efectos reforzantes, así como el condicionamiento clásico que ustedes conocen como el perrito de Pavlov. Esto va mediado por dopamina. Entonces la dopamina se va liberando cuando se genera placer y posteriormente, como esto se aprende, se refuerza, se va a empezar a liberar ante anticipación o en respuesta de cada recompensa. Entonces se ejecuta un control de tipo top-down, es decir, de corteza hacia las ondas más profundas, y esto da respuestas condicionadas previo al consumo de drogas. Esto quiere decir que si yo normalmente consumí escuchando una canción, cuando escuche esa canción se me va a antojar consumir, ¿no? O si yo siempre consumo después de comerme una dona de chocolate, pues cuando me coma la dona de chocolate va a venir esta idea y esta anticipación del consumo. La dopamina sirve para muchísimas cosas. Sirve para la atención, memoria de trabajo, saliencia, motivación, recompensa, función motora, liberación de prolactina, influye en la psicosis, en el afecto e incluso en la impulsividad. Entonces, pues no es raro que veamos afección en todas estas cosas cuando hay consumo de sustancias. Entonces, como les había dicho previamente, todas las sustancias, independientemente de su mecanismo de acción, van a ser agonistas dopaminérgicos de forma directa o indirecta, ¿no? Por ejemplo, anfetaminas suelen ser un poco más directo a dopamina, ¿no? Pero el alcohol, al ser depresor, va un poco más a GABA, pero también libera dopamina, ¿no? La liberación empieza por el tegmento ventral anterior y llega a la accumbens. Y aquí se imita hay dos tipos de liberación e imita una en especial. El primer tipo de liberación es la tónica, que es esta. Es una liberación lenta, de baja frecuencia, que no supone mayor riesgo. Pero lo que hacen las sustancias es que imitan esta segunda, la liberación fásica, que como ven son ondas más frecuentes, ¿no? Y rápidas. Esto genera mayor placer, digamos, lo hace un poco más intenso la sensación y además también refuerza más, entonces incluso se libera de esta forma ante la anticipación. El Dr. Q creó un modelo que se llama de interacción de circuitos o es conocido también como el ciclo de la adicción. Sugiere que hay una interacción de 3 componentes y estos van formando un ciclo que se va retroalimentando constantemente. Él también comenta que hay un proceso de prorrecompensa y antirrecompensa que da como refuerzos positivos y negativos para la misma cosa. Entonces, el prorrecompensa es al inicio del consumo. Se siente bien, entonces eso me recompensa y yo lo quiero seguir haciendo. Pero con el paso del tiempo, va disminuyendo el pro-recompensa y aumentando el anti-recompensa. Entonces, al final, ya no se consume porque se sienta bien, sino se consume para evitar el malestar. Este es el modelo de interacción de circuitos, ¿no? Y lo que nos dice es que hay 3 fases: la intoxicación y atracón, la abstinencia y el afecto negativo, y la preocupación, anticipación, y se va repitiendo. El primer paso es la intoxicación atracón. Esto es, yo consumo, se siente bien, y como mencionábamos, mi núcleo accumbens, que es parte de los núcleos basales, es el que recibe todo esto y empieza la liberación fásica de dopamina, que es lo que hace que me sienta bien. Pero después disminuye esto y baja. Entonces viene el afecto negativo o la abstinencia. A esta fase le conocen como el lado oscuro de la adicción. Entonces es cuando yo me siento mal, cuando estoy ansioso, irritable, y vean todos los demás. Y esto está mediado principalmente por la amígdala. Entonces cuando me siento mal, entra la fase de preocupación-anticipación, mediada por la corteza prefrontal, que recuerden que es la que nos ayuda a planear, a ejecutar, nos da control inhibitorio, etc. Entonces, si me siento mal y mi corteza prefrontal empieza a decirme, pues yo me acuerdo que me sentía bien cuando consumía. Entonces, voy a planear y voy a buscar
cómo consigo esa sustancia para volverme a sentir bien y ya no sentirme así. Y entonces se repite. Y así va pasando el tiempo y se va retroalimentando esto, al grado en que aunque aquí se libera mucha dopamina, ya no se va a sentir tan padre y esto se va a seguir sintiendo igual o peor. Y esto es lo que pasa ya en más chiquito. Supongamos que esta es mi neurona y estos son mis receptores de dopamina y los puntitos son la dopamina. Esto es lo que pasa en circunstancias normales en el cerebro. Y esta curva sería la liberación de dopamina ante un reforzador natural como la comida o la socialización. Entonces es algo que se siente padre, como, qué rico, siento placer en mi cerebro, se libera poquito a poquito y se va bajando. Y la cantidad de receptores pues está adecuada a esos niveles normales de dopamina. Cuando yo me meto una sustancia, cuando agrego alguna sustancia adictiva, lo que pasa es que la liberación de dopamina es muchísimo más intensa. Entonces viene mucho esto, se llenan todos mis receptores y por eso viene este pico. Entonces eso es lo que se siente súper bien, es el famoso high, ¿no? Y después viene la abstinencia, el ciclo de abstinencia, efecto negativo es esta parte, que disminuye. Entonces aquí ya se me depletó, ya no hay más y hay muy poca dopamina y entonces es cuando me empiezo a sentir mal, me está haciendo falta algo. Y entonces, ¿qué hago? Pues vuelvo a consumir para volverme a sentir bien, pero luego me siento mal, entonces consumo otra vez, siento mal, consumo otra vez. Mientras esto va pasando, vean que las cantidades son muy grandes para la cantidad de receptores, entonces lo que hace mi cabecita, mis neuronas, es formar nuevos receptores. Y entonces si ven en circunstancias normales, la liberación normal de dopamina, pues sigue igual, pero ya no se siente igual porque tengo muchos receptores. Entonces, lo que previamente me hacía sentir bien, como la comida, la socialización, ya no se siente tan padre. Y luego me meto una sustancia y sí, me libera mucha dopamina como antes, pero tampoco se siente tan bien como antes porque ya hay más receptores que capten eso, entonces ya no es una sensación tan intensa. Esto es la tolerancia. Y así se va formando esto, ¿no? A nivel que cuando esto baja y hay poquita dopamina, pues es muchísimo peor porque tengo más receptores que están esperando recibir la dopamina. ¿Qué pasa además de esto? Hay muchas comorbilidades, sobre todo psiquiátricas. Casi todos los pacientes que tienen trastornos adictivos van a padecer de depresión y ansiedad. Es muy común que tengan uno y o el otro. Pero también pueden tener cualquier otra comorbilidad psiquiátrica. Por ejemplo, el deterioro cognitivo es mucho más precoz en quienes consumen sustancias e incluso ya no es reversible, ¿no? El TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es una comorbilidad muy común incluso previo a el consumo de sustancias, así como los trastornos de personalidad. Y sistémico, es decir, en el resto del cuerpo, pues cualquier cosa se afecta, ¿no? Sí depende mucho del tipo de sustancia, pero tampoco es tan así, porque la mayoría de las sustancias son ilegales. Entonces esto quiere decir que va a tener muchos adulterantes y muchas sustancias que no conocemos claramente y pueden ser sumamente dañinas. Entonces, aunque yo sepa que la cocaína le da mucho al sistema cardiovascular, pues no sería una sorpresa que me afecte el resto de los sistemas por el resto de las sustancias, porque no me vendan cocaína pura, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los podemos dividir en tres. Las características de la sustancia son importantes porque quiere decir que hay unas que son más adictivas que otras. Por ejemplo, la cocaína o la nicotina son las sustancias más adictivas porque su efecto es muy rápido y su vida media es muy corta. Entonces requiero dosis continuadas. Contra el alcohol, por ejemplo, que como tiene una vida media más larga, pues no requiero repetir tan frecuentemente dosis.
También la disponibilidad de la sustancia viene aquí, pero eso es característica del entorno social. En las características del consumidor o factores individuales los dividimos en estos 4 aspectos. Los factores genéticos son responsables, se dice, de la mitad de las adicciones y la otra mitad de los ambientales. Esto es porque tienen una heredabilidad alta, 40 al 60%. La heredabilidad quiere decir que ese es el porcentaje que yo le puedo echar la culpa a los factores genéticos. Entonces, que yo tenga familiares con trastornos adictivos me da mayor predisposición a yo tener un trastorno adictivo. Sin embargo, no es una regla, no es algo necesario, porque la otra parte para generarlo son los factores ambientales. En cuanto a personalidad, influyen muchas cosas. Gente con baja autoestima, poca asertividad, tienen mayor predisposición a tener una adicción. Quienes tienen una elevada búsqueda de sensaciones, esto es aquellos que son más impulsivos o que siempre andan intentando cosas nuevas, diferentes, emociones fuertes. Cuando tienen un lugar de control externo, esto es que me valgo de cosas fuera de mí para sentirme bien, ¿no? Que me den refuerzos otras personas o que yo tenga que ver alguna cosa, ¿no? Que no venga de mí ese control. La falta de conformidad con las normas sociales también es muy común. Cuando hay muy poca tolerancia a la frustración y mal manejo del estrés, predispone porque me siento frustrado, no estoy estresado y la sustancia me hace sentir bien inmediatamente, me predispone claramente. Y también la elevada necesidad de aprobación social y falta de autonomía con el grupo, ¿no? Eso es más común en jóvenes que se rinden fácilmente ante la presión social. Entonces, estar conviviendo con un grupo de personas que consumen es un grave factor de riesgo porque me hablan bien de las sustancias, voy a pertenecer al grupo y aunque tal vez yo no quiera consumir, voy a acabar consumiendo, ¿no? En las conductuales, también está, por ejemplo, la insatisfacción con el empleo del tiempo libre. La gente que no tiene muchas cosas que hacer tiene mayor predisposición a caer en las adicciones que no. Cuando son chicos que no van a la escuela, que no trabajan, que no hacen nada, que no tienen hobbies o alguna recreación, tienen mayor riesgo, ¿no? Un bajo aprovechamiento escolar y falta de habilidades sociales también son parte de. Y en los factores cognitivos está, por ejemplo, la falta de conocimiento acerca de las drogas. Esta es una medida muy importante en la prevención de adicciones, la educación sobre qué son las sustancias, cuál es cada sustancia, de qué se componen, qué pasa, qué se siente, cuáles son sus consecuencias. La educación es una medida preventiva básica para esto. Las expectativas positivas respecto a las consecuencias también es otro muy común. El ejemplo más clásico de esto es la marihuana, ¿no? Hay muchas expectativas muy positivas del consumo, las cuales son un gran mito la gran mayoría, ¿no? Te dicen, ay, no te genera dependencia física. Mentira, sí generan dependencia, ¿no? O como es natural, pues es más pura y no te hace tanto daño. Pues también eso no es tan cierto, ¿no? Pero nos generan unas expectativas positivas al consumo. Gente con poca habilidad para tomar decisiones o de resolver problemas, estas actitudes favorables hacia el consumo de las drogas, la sobreestimación de la prevalencia del consumo de drogas y confusión sobre el sistema de valores son otros, ¿no? En esto también entran, por ejemplo, si yo deseo ser escritor y admiro a puros escritores alcohólicos, está esa asociación de yo para ser un buen escritor tengo que ser alcohólico, lo cual también es un grave mito, ¿no? Pero todas estas cosas van influenciando en la predisposición a tener un trastorno adictivo. Cuanto a los factores sociales, está el familiar. Una baja cohesión familiar, o sea, una familia disfuncional es un gran factor de riesgo para ellos. Cuando hay un clima afectivo inadecuado, como padres devaluadores, ¿no? O padres ausentes, que vivan violencia en casa, también
representa un factor de riesgo importante, así como el estilo educativo familiar y el consumo de drogas en el ambiente familiar. El ver a otros consumiendo le resta este aspecto negativo del consumo, digamos, ¿no? En lo escolar, lo que decíamos también, la falta de integración escolar y también el consumo de drogas en el medio escolar. Es muy común que en algunas escuelas exista mucho consumo y pues se va contagiando al resto de los estudiantes. Del grupo ya mencionamos un poco. En lo laboral, la organización, el proceso, trabajos muy estresantes de mucha presión predisponen al consumo de sustancias, ¿no? También hay muchas relaciones con el puesto de trabajo. Es muy común, por ejemplo, el consumo de cocaína entre abogados y pasa mucho que para pues hacer relaciones laborales o que eso te aproveche para que puedas subir de puesto o te den mejores cosas, pues está el consumo, ¿no? Entonces eso también predispone a. Y en lo macrosocial se encuentran todas estas partes donde entra toda la política pública, la salud pública en general, la disponibilidad de la droga, ¿no? Qué tan fácil sea conseguirla, las actitudes sociales tolerantes hacia el consumo de determinadas sustancias, por ejemplo, en las drogas legales, ¿no? Ahí la gente no se pone tan mal como con las drogas ilegales. El sistema colectivo de valores, la falta de recursos o facilidades del empleo saludable del tiempo libre, ¿no? Esto se ha visto en muchos lados donde parte de los sistemas de prevención es crear estos centros juveniles donde pueden aprender nuevas habilidades, les dan talleres, recreacional, y eso disminuye el consumo de sustancias en adolescentes, ¿no? Así como la planificación urbanística, incluso la publicidad, ¿no? Los nuevos lineamientos, sobre todo en tabaco, quitaron la publicidad del tabaco y eso disminuye el consumo, ¿no? Entonces, voy a hablar de algunas sustancias, no de todas por cuestión de tiempo, pero voy a hablar de las principales en nuestro país. Las vamos a clasificar a las sustancias por su efecto. Hay depresoras, esto es depresoras del sistema nervioso central por su efecto. Hay estimulantes y hay alucinógenas. Y por procedencia las podemos dividir en naturales, semisintéticas y sintéticas. Las naturales son las que proceden de una planta, pues, ¿no? Como la nicotina o la marihuana. Las semisintéticas son naturales porque requieren de un proceso, por ejemplo la cocaína, ¿no? O el alcohol. Y las sintéticas son las que vienen únicamente de un proceso químico, como el LSD, las tachas, etc. Este diagrama os muestra algunas de las drogas por esos grupos. Acá únicamente hay drogas ilegales. Entonces nos pone las depresoras, como fentanilo, ¿no? Que ha ido en aumento su consumo, sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también. Están los cannabinoides como la marihuana, etc. Los estimulantes, cocaína, anfetamina, los alucinógenos, que son muchísimos, y este grupo entre estos, ¿no? Que son drogas que tienen efecto estimulante y alucinógeno. Por ejemplo, el éxtasis, que es MDMA. En las depresoras vamos a empezar con el alcohol. El alcohol es una sustancia, su parte activa es el etanol, es legal, lo cual quiere decir que se puede conseguir en cualquier lado sin repercusiones legales a menos que seas menor de edad. Es un depresor del sistema nervioso central y viene de la fermentación de azúcares. Su absorción es rápida por todo el tracto digestivo. Este cuadrito lo que nos dice es qué pasa con la intoxicación dividiéndola de leve a letal. La intoxicación legal, o sea, los niveles que deben de tenerse son de máximo 100 miligramos por decilitro. En estos casos es cuando pues uno está happy, ¿no? O ya medio borrachito. La intoxicación leve ya empieza la torpeza motora, la poca coordinación, ya empieza la somnolencia, ya hay náuseas.
Ya en la moderada, ya empieza a ser más grave, ya empiezan a haber más vómitos, ya empieza este estado que le decimos que ya está en bulto, em, hay letargia incluso. La grave em, ya empieza a ser mortal, ¿no? Ya hay una depresión del sistema nervioso central, puede haber coma, poca reactividad en general, hipotonía. Y seguido a eso puede haber incluso muerte, ¿no? Sí te puedes morir por un consumo alto de alcohol. ¿Cuánto se debe de beber? ¿No? Se mide esto por unidades de bebida estándar. Una unidad de bebida estándar equivale a 10 gramos de etanol. Entonces también depende de la bebida. Por ejemplo, y aquí ponen como en vasitos, ¿no? ¿Cuánto equivale? En cerveza, ¿no? Un vaso de 200 mililitros es una unidad de bebida estándar. Un litro de cerveza equivale a 5 unidades de bebida estándar. El vino sería una copa, ¿no? Esa es una unidad de bebida estándar. De destilados, un caballito es una unidad de bebida estándar, ¿no? Destilados es ron, tequila, whisky. Y de otros licores más tranquilos, pues ya son de 50 mililitros la bebida estándar. ¿Cuántas bebidas estándar debemos de tomar? Depende, ¿no? Y recuerden que por el metabolismo del alcohol, que no es como las bebidas medias normales que se van a la mitad, sino es constante a lo largo del tiempo, los hombres no deben de beber más de 2 o 3, en algunos casos, de unidades por hora. Y las mujeres solo una copa por hora. Esto es por el metabolismo. Además del tamaño, si hay diferencias entre hombre y mujer en la composición y en el metabolismo. Y acá nos divide cuándo es un consumo moderado, riesgoso y grave, de acuerdo a cuántas unidades de bebida estándar se toman al día. Esta gráfica es igual del ENCODAT y nos dice las tendencias del consumo de alcohol. Como ven, ha aumentado, sobre todo las que tienen como que están más empinadas, son las del consumo excesivo en el último mes, ¿no? Siguen siendo los menos, pero aumentó más que el resto del tipo de consumos. Y el inicio del consumo de alcohol también es grave, porque en el 2008, ¿no? El total empezaba por ahí de los 18 años casi. Pero hoy en día, vean, los niños ya empiezan a los 16 años. Y cada vez va siendo más pronto el inicio del consumo de alcohol. Y como les decía, o sea, el alcohol es una sustancia tóxica. Iniciar joven afecta el desarrollo normal y predispone a más adicciones en un futuro. Otra sustancia depresora muy común es la marihuana. La marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo y en México también, ¿no? Viene de 2 plantas, puede ser de la cannabis sativa o de la cannabis indica, y la sustancia activa es el THC. El THC es lo que nos hace sentir bien, lo que tiene mayor predisposición adictiva, y hoy en día lo que cultivan es con mayor THC, entonces cada vez la marihuana va teniendo mayores niveles de THC, y entonces esto hace pues que sean más adictivas, tengan mayor efecto en la parte placentera, pues en lo que entra dentro de la motivación recompensa. También tiene otras sustancias, ¿no? Que son las que también se utilizan para fines medicinales, como el CBD, ¿no? Que se está utilizando para el control de epilepsia, por ejemplo. ¿Cómo actúa la marihuana? Todos tenemos endocannabinoides en el cerebro y sus receptores, y estos regulan el placer, la memoria, las funciones ejecutivas, la coordinación, percepción, ¿no? El apetito y el dolor. Entonces, si ven, todas estas son cosas que se afectan cuando se consume marihuana. Y con el consumo crónico, incluso, o sea, tiene que ser un consumo prácticamente diario por largo tiempo, se genera el famoso síndrome amotivacional.
Es un síndrome que estos consumidores crónicos presentan y no tienen ganas de nada, no tienen motivación, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren aprender nada, no les da ganas nada los motiva, ¿no? Y luego llegan a consulta porque no tienen motivación más que por el consumo. 30% de las personas que consumen marihuana ya tienen algún nivel de trastorno por uso, ¿no? Tal vez todavía no generen la dependencia tal cual, pero ya hay un trastorno, o sea, ya hay un uso abusivo de la marihuana. Y alrededor del 9% de quienes la usan van a ser dependientes ahí en algún momento. Pero incrementa el 17% cuando usan durante la adolescencia, ¿no? Y si la usan diario, esto aumenta a casi la mitad. Y lo que decíamos previamente, ¿no? El uso de la adolescencia. Esto es algo que hizo el NIDA, ¿no? Y es en estudiantes, en adolescentes de Estados Unidos. Pero vean, en los 90s, ¿no? Los adolescentes pues consumían mucho cigarro y ha ido bajando drásticamente, pero el consumo de marihuana ha aumentado al grado que los adolescentes ya consumen más marihuana que tabaco. Ninguno de los dos debería ser, ¿no? Pero sí llama la atención que ha aumentado mucho el consumo de marihuana, ¿no? Y esto es grave por todas las consecuencias que se tiene. La marihuana es como una droga de entrada a otras sustancias. Los efectos a corto plazo del consumo pueden ser ansiedad, paranoia, psicosis. En otros es el efecto contrario. Hay una distorsión de la percepción en general. Hay muy mala coordinación, entonces aquellos que dicen que cuando fuman marihuana manejan mejor es una gran mentira. Manejan mucho peor. No hay coordinación. Altera frecuencia cardíaca y hay problemas de aprendizaje, atención y memoria. Esto se traduce en aquellos que creen que consumiendo marihuana se vuelven más creativos. No es cierto, ¿no? Esa es una falacia porque también afecta a áreas que son necesarias para expresar esa creatividad. A mediano plazo, esto es con mi consumo que pasen unos días, y si dejo de consumir puede mejorar, son igual los problemas de aprendizaje y memoria y también problemas para dormir, ocasiona mucho insomnio. Y a largo plazo, ¿no? Los problemas de aprendizaje y memoria ya pueden permanecer y aunque dejen de consumir pueden quedar ya como secuelas. También generan náuseas, vómitos intensos, ¿no? Hay riesgo de tos crónica y bronquitis, sobre todo porque se consume fumada en la mayoría de las veces, no tanto en quienes la consuman de forma comiéndola, pues. Hay riesgo de esquizofrenia y psicosis en personas que tienen ya el riesgo o la predisposición a presentar un trastorno psicótico. La marihuana lo desencadena, ¿no? ¿Qué otras sustancias depresoras hay? Pues estas, ¿no? Los barbitúricos, las benzodiazepinas, que por ejemplo las benzodiazepinas son de las pocas sustancias que es más predominante en mujeres. Casi todas las adicciones son más en hombres, pero de benzodiazepinas es más común en mujeres. Los opiáceos no se usan tanto en México, no es un problema tan grave aquí, pero por ejemplo en Estados Unidos es toda una crisis porque se prescribían para cualquier dolor como de primera elección, ¿no? Y los inhalables, que eso sí son un problema grave en México, ¿no? Y en niños y adolescentes inician con el consumo de inhalables. Los inhalables son todos los solventes, ¿no? Cuando dicen yo consumo PVC, pegamento, todo esto son inhalables, son muy agresivos para el sistema nervioso, generan daños y secuelas muy graves. Y el inicio suele ser en muy tempranas edades. Los estimulantes. El estimulante más consumido es la nicotina, ¿no? Que viene de la planta del tabaco. Y la planta tiene 5% nicotina, que es la sustancia activa. Se puede consumir fumada, que es lo más habitual, en cigarro, en pipa, en cigarro electrónico también, pero también mediante alimentos masticada, incluso hay quienes se la untan, ¿no? En 2016, Ancodat dijo que las personas gastaban en promedio 3,393 pesos de cigarros al año. Hoy en día estoy segura que es muchísimo más porque además parte de las estrategias para
disminuir el consumo de tabaco ha sido aumentar los impuestos. Eso es parte de una iniciativa que se llama Empower por la OMS y hacen diversas cosas como ya no permitir que se fumen en lugares públicos, poner estas advertencias e imágenes en las cajetillas, no permitir publicidad y aumentar el impuesto al tabaco. Entonces esto aumenta el precio y en realidad se ha visto disminución en el mundo del consumo de tabaco. En México todavía no hay una estadística que nos diga de forma clara si se ha disminuido, pero en el mundo en muchos lados se ha disminuido. Es como una adicción a la nicotina y no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres. Es una adicción que ya se está equiparando mucho. Estas son la prevalencia en fumadores en adultos y en adolescentes, ¿no? Que si bien si es menos intenso en adolescentes, va igual en aumento de los diarios ocasionales actuales, ¿no? Y en la que sigue nos dice con respecto al 2011, que era Elena, cuánto ha cambiado, ¿no? En hombres sobre todo aumentó, el global también, pero en mujeres pues disminuyó. La mitad, más de la mitad, han intentado dejar de fumar. Pero no todos lo logran, de hecho son muy pocos los que lo logran. Y casi todos cuando lo intentan dejar es de golpe. Es muy difícil porque, como les decía, es una de las sustancias más adictivas que existen. Entonces eso hace que sea sumamente difícil dejarlo. Y además al ser una droga legal, pues es más fácil conseguirlo en cualquier lado, entonces lo hace todavía más difícil, ¿no? Y aquí está en gráfica, ¿no? Vean, casi todos tienen intención de dejar de fumar. La mitad lo intentó, poco más, pero ven que poquitos lograron dejar de fumar. Entonces estas personas suelen necesitar mucha atención, mucha ayuda para eso. Sus efectos, pues recuerden que es un estimulante, entonces nos va a activar. Esos que se fuman su cigarro antes de dormir, no los está dejando dormir bien, no los tranquiliza tampoco a los que para la ansiedad no. Tienen ansiedad por el síndrome de abstinencia de nicotina, pero no les ayuda a la ansiedad, ¿no? Y tiene estos efectos a corto plazo. Y a largo plazo creo que casi todos los conocemos, ¿no? Más de 80 cánceres asociados a lo cardiovascular, infartos, trombosis, lo que quieran en todos lados, el EPOC, ¿no? Incluso se asocia a infertilidad, ¿no? Envejecimiento prematuro, etc. Y hay muchas ventajas de dejar de fumar, entonces es algo que le pueden decir a todos sus pacientes, ¿no? Que desde los 20 minutos que dejen de fumar se pueden empezar a ver efectos. Y ya en años va disminuyendo el riesgo que se iba acumulando de cáncer y enfermedades cardiovasculares. La cocaína es otro estimulante muy consumido en México, viene de las hojas de coca. La cocaína se puede consumir mediante té, comido, inhalado, inyectado vía intravenosa y fumado, ¿no? La más común es la inhalada, que es el clorhidrato de cocaína, y la base libre. La base libre son las piedras y es lo que ha aumentado mucho en México. En México hay mucho consumo de piedra. Es grave porque es cocaína de baja calidad, muy adulterada, que genera muchos daños físicos por todo. Y si comparan, es mucho más adictiva porque vean cuánto dura el efecto de la cocaína inhalada y vean cuánto dura tan poquito la piedra. Entonces eso hace que se vaya aumentando muy pronto el consumo y en cuestión de meses ya tienen una franca adicción. Otro problema muy grave es que también es muy común que se combine el alcohol. La gente empieza a tomar y luego consume cocaína para bajársela. Eso es una gran mentira también. Lo que pasa es que tengo el efecto depresor del alcohol y entonces le meto un efecto estimulante a mi cerebro, que es la cocaína, y es un estimulante fuerte. Entonces siento que me la bajó, pero en realidad mis niveles en sangre de alcohol siguen igual y le agregué la cocaína. Lo grave de esto es, además de que predispone a mayor intoxicación grave, genera un metabolito que se llama coquetileno y es súper tóxico para el hígado y para el corazón. Y además potencia los efectos
euforizantes y adictivos. Entonces, genera muchísimo más daño que la cocaína sola y el alcohol solo, pero es muy común este uso conjunto. A corto plazo, ¿qué veo, no? Pues los activa, les da midriasis, los pone ansiosos, tiemblan, tienen hipersensibilidad, temblores. Y a largo plazo hay pérdida de peso, hay alteraciones en el ritmo cardíaco, de vías respiratorias. Si está fumado hay cambios respiratorios, si es en nariz, pues los cambios que ahorita vamos a ver, ¿no? Trastornos del estado de ánimo, impotencia, bruxismo, entre otros. Y por su vía, ¿no? Generan ciertos efectos propios de, como riesgo de VIH o hepatitis, de trombosis si es intravenosa, riesgos respiratorios, cuando es fumada, en la boca, deterioro del intestino y reducción en el flujo de sangre de todos lados en general. Y en la inhalada, ¿no? Todos los cambios en tabique nasal, epistaxis, etc. ¿Qué otras sustancias estimulantes hay? Aquí hay un error, no es ketamina. Las anfetaminas, metanfetaminas, MDMA, por ejemplo, son estimulantes. La ketamina no es tan estimulante, es más bien alucinógena, y ahí se me coló en la presentación. De esas no voy a hablar tanto porque no es tan común el uso y tienen ciertas características particulares, pero es bueno conocerlas, ¿no? Que existen. El PCP, por ejemplo, es el polvo de ángel. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con alguien que tiene trastorno por uso de sustancias? Lo principal es el apoyo psicoterapéutico más que el farmacológico. Se inicia con la entrevista motivacional porque es un tipo de terapia que les ayuda a prepararse para el cambio, identificar el problema y prepararse y mantener el cambio. Y de acuerdo a cada paciente se decide qué mejor terapia le conviene, la cognitivo-conductual, la dialéctica conductual, grupal, familiar, y se pueden mezclar entre ellas, ¿no? La hospitalización puede ser recomendable en algunos casos, sobre todo en aquellos que van a tener un síndrome de abstinencia franco. Entonces ayuda a la abstinencia temprana, pero la hospitalización prolongada está contraindicada por la mayoría de las personas porque no te prepara para el mundo real. Entonces salen y consumen, ¿no? Y los fármacos van dirigidos a el manejo de comorbilidades, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene un trastorno por uso de marihuana y además tiene un trastorno depresivo, pues le doy antidepresivos para su depresión también, ¿no? O para la ansiedad o para el insomnio. También ayudan a la control de la abstinencia, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en opiáceos, ¿no? Otro tipo de opiáceos para ir controlando la abstinencia y que no tienen tanto potencial adictivo. Y también hay fármacos dirigidos a disminuir el craving, como la naltrexona o el topiramato, dependiendo de la sustancia, se pueden utilizar. Y esto es importante controlarlo y explicárselo al paciente, porque recuerden que el craving es un factor de riesgo muy importante para recaídas. Entonces, si le ayudamos al paciente a que no sienta un craving tan intenso, pues es más probable que pueda resistirse al consumo. El tratamiento y la meta final es la abstinencia, ¿no? Que no sigan consumiendo la sustancia y otras, ¿no? Porque finalmente, pues cuando consumen otras sustancias que no era la de uso, están entrando al mismo circuito y están afectando exactamente lo mismo, pero con otra sustancia. Entonces, eso es sustituir una adicción por otra y eso no es un tratamiento, ¿no? Hay que enseñarles a lidiar con esto, a que es algo crónico, ¿no? Y que puedan salir adelante y validarlos, explicarles que es una enfermedad, que no están solos, ayuda mucho, ¿no? Y ayudarles a que tengan oportunidades, que encuentren trabajo, que encuentren cosas que los motivan, metas, eso mejora mucho su pronóstico. En conclusión, los trastornos adictivos son enfermedades muy complejas. No solamente hay sustancias, también hay adicciones conductuales como la adicción al juego, ludopatía, los videojuegos, y hay otras que todavía están en duda si se agregan o no, como compras o al sexo o a la comida, pero en general
pues son enfermedades muy complejas que requieren atención y lo principal que podemos hacer para ello es una prevención al conocimiento, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, que aprendan mucho. Cualquier duda pueden escribirme. Hasta luego a todos.